No, yo te digo, es que porque ustedes se ponen a recordarle a uno que es viernes 13, eso nada que ver, nada que ver. 12 más 1. 12 más 1. Señores, buenos días. Hoy es 12 más 1. Entonces, sí, porque un día antes de las elecciones, tú sabes todo lo que eso puede provocar. Es un día antes de las elecciones, porque este es el día de labor. Un abrazo mañanero para ustedes. Esto es solo un decir, cábalas para nada. Lo que deseamos es que el buen trabajo nos dé los mejores resultados y para eso nos levantamos temprano. Ustedes lo están haciendo también, o sea que el deber se está haciendo. Lo demás es solo asunto de que el día fluya. Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, Adis Burgos, y aquí estamos. Viernes 13, ya sí lo digo. Qué vaina. Adis dice que ella no cree en cábalas ni en supersticiones. También el señor Macchini dice que no cree, aunque sospecha. No. Sospecha algo. Mi lema es que no creo en brujas, pero de que vuelan, vuelan. Ok. Bueno, el que no ha salido de su casa, de su hogar a esta hora y cree en eso, recuérdese que salga con el pie derecho. Pablo tiene que justificar sus ausencias porque no estuvo ayer trayéndonos dulces de paya, porque si no, no nos da deseo de perdonarlo. Que vine en la madrugada, yo subí como a la 1 y pico de la madrugada y no me abrieron, yo toqué, pero no me abrieron la dulcería. Señor Macchini, coja la palabra, como dice Adis, que justifíquelo. Bueno, lo cierto es que estamos en la hora cero. Conversando con Adi me recordaba algo interesantísimo. Fíjense que como ocurren las cosas, uno no maneja el destino. Estamos en la hora cero, la hora definitiva de los hornos, como yo siempre digo, del momento electoral, de las municipales. La principal noticia de todos los diarios dominicanos no tiene que ver nada con candidaturas municipales. El mundo está en peligro. Esto del COVID-19 no es un chiste ni bueno ni malo, sencillamente no es un chiste y está aquí. Uno quiere aprovechar la introducción del programa para hacer el llamado que se hace siempre. Vote a su conciencia, señor. Vote a su conciencia y recuerde que es usted el que convierte a un ciudadano fascineroso, corrupto o irresponsable en un alcalde o regidor con esas mismas características. Entonces ya luego con su voto usted le da calidades a ese impresentable y aquí en los medios y en la sociedad hay que darle un respeto por su función, por su categoría. Entonces ahora que usted va a votar, piense, la hoja de vida está de cada quien está ahí, este es un país pequeñito, nos conocemos, pero eso sí, como es su libertad, usted vota a quien usted quiera. Ahora, si usted vota por gente impresentable, ética o en términos de eficiencia laboral, luego no se queje. Entonces, aquí está la gran fiesta, la gran oportunidad de que usted pueda... Ustedes saben que estas son democracias faltosas, si no fallidas, faltosas, porque la única parte de la democracia que funciona muy bien en Occidente es la democracia electoral y resulta que a nosotros nos funciona pero cada 4 años, porque en ese camino todavía nos queda mucho por hacer. Pero iniciar con ese mensaje que uno tiene ya, ¿cuántas? Como 14 elecciones repitiendo. La otra cosa es que a uno le llama la atención cómo anda el mundo y lo contentos y felices que andamos los dominicanos. Uno no se corresponde la gravedad de la pandemia y lo que está ocurriendo en el resto del mundo con lo que uno está viviendo aquí. Rápidamente, muy rápidamente. Bueno, el Centro Johns Hopkins, que hace un recuento de todos los portales, de todas las instituciones de credibilidad y todos los ministerios de salud, la OMS, organismos internacionales, y llega a sus conclusiones. Anoche, 128.343 casos confirmados, 4.720 muertos y 68.324 recuperados. Así anda el mundo. Rápidamente, más muertos en Italia. Francia cierra escuelas y universidades a partir del lunes. La esposa del ministro de Canadá dio positivo y por consiguiente el marido está en cuarentena domiciliaria. El Congreso de Estados Unidos está cerrado al público. Posponen el desfile del Día de San Patricio en Nueva York. Madrid asume el mando de los hospitales públicos, de todo el sistema, por la gravedad del problema.
Silencio y quietud envuelve a Roma, 12.000 contagios y más de 800 fallecidos. No hay vuelos a Bolivia desde Europa, suspendidos. Wall Street en picada. El mercado de valores tuvo ayer su mayor caída desde la crisis del lunes negro, atención, de 1987. España y Estados Unidos son en estos momentos los dos países donde más rápidamente, nuestro hermanito mayor, Estados Unidos, donde más rápidamente se está extendiendo el virus. Esto no fue Checherén que lo dijo, un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Marruecos cierra la frontera con España tras suspender las conexiones por mar y aire. Un total de 62 países han impuesto restricciones a los viajes de sus ciudadanos provenientes de España. Esta es grave. Suspendidas las 2 próximas jornadas de la Liga Española. Eso es terrible. Y el Manchester City de Real Madrid de la semana próxima, de la Champions, también suspendido. Si seguimos, no terminamos. Entonces, en este escenario, tú dices, ¿y nosotros? Porque ni siquiera estamos enviándole la señal, un cintillo, por ejemplo, el CDN, un cintillo, lávese las manos, o el nuevo saludo. Mire, echen para acá. Adi, ¿cómo tú estás? Yo ayer entrevisté a un experto europeo en comunicación estratégica en situaciones de crisis. Y pido perdón, nosotros tuvimos que grabar el final del programa 3 veces, porque yo decía la importancia de no darse la mano, sino tocar el codo. Entonces despedía, muchísimas gracias, nos vemos, un placer. Ay, mentira. 3 veces. Sí, porque eso tengo su consciente. Es como el achú. Usted tiene que ponerme 200 veces a la gente haciendo así para uno volver. Pero bien, gracias. O sea, yo traigo todo esto porque incluso todavía nosotros estamos recibiendo turistas chinos, por ejemplo, ciudadanos chinos. Todavía. Entonces, bueno, yo sé que hay toda una discusión, yo sé que hay toda una polémica, porque la OMS considera que coartar el tránsito no ayuda, dice la OMS. Pero eso alguien no lo está escuchando, porque eso no es lo que se está dando en el resto del mundo. En definitiva, qué bueno que ya vienen las benditas elecciones, porque aquí tenemos que ponernos en la parte de desmontar una cultura. Nosotros somos andaluces pasados por África, los dominicanos somos mulatos, café con leche, más café, menos leche, más leche, menos café, pero somos mulatos, somos andaluces pasados por África, es decir, que somos bullangueros, somos el alma latino-africana, la tenemos, entonces nosotros somos, mi arma, ¿cómo tú estás? ¿Cómo? ¡Ey, hermano! Entonces eso hay que desmontarlo en este momento, pero por favor, y lo de lavarse las manos, lo único que se tiene claro sin discusión es el asunto de lavarse las manos. Comenzando, no nos lavamos las manos. Principal problema, Principal problema. Sí, el problema es que el 95% de los que se lavan las manos no lo hacen bien. Entonces se está creando una situación, yo sé que de parte de las autoridades hay mucho temor al pánico de la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que si tú no me das mucha información, yo me la invento. Y esto es maldito, porque ustedes han visto lo que ustedes han recibido en WhatsApp. Las cosas más inverosímiles y disparatadas están aquí. Porque antes el loco estaba en el colmado. El loco que hablaba disparates estaba en el colmado o en el bar de la esquina. Y la chismosa en el salón quizás. Y todo el mundo la conocía en el barrio. ¿Es hablador que es este? Y todo el mundo se reía. No, ahora es aquí la cosa. Y ahora estamos hablando de una pandemia. Entonces hay que dar la bendita información. Que en los medios y nosotros todos ayudemos a no crear alarma. Sí, el problema es qué es crear alarma, porque hay informaciones terribles que lógicamente tienen que alarmar, pero hay que darla. Bueno, otra cosa es, y por favor si me pueden poner el portal, lo que está haciendo BBC Mundo. A mí me parece maravilloso, porque BBC Mundo, que es una institución pública con sede en Londres,
hace un periodismo que no es detrás de la noticia minuto a minuto, no tiene esa lucha tradicional, quizás por su condición de que no vive de publicidad. Pero entonces usted en estos momentos entra en ese portal, caramba, y cuánta información valiosa, sin alarmar, pero que te dice la peligrosidad. Lo que más miedo da es el silencio. ¿Cómo se vive la pandemia en Madrid? El foco principal del coronavirus en España. Coronavirus, ¿cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y una infección endémica? Para que usted no esté hablando caballá en las redes. ¿Qué hay detrás del alto número de muertes en Italia a causa del coronavirus? ¿Por qué en Italia? Usted entra y se lo van a explicar. ¿Qué otras pandemias pusieron al mundo en alerta en la historia reciente y cómo se afrontaron? Para que no estemos escribiendo caballá. La exitosa estrategia de Corea del Sur para salvar vidas en medio de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué Estados Unidos está fracasando en la forma en que combate el coronavirus? Y por ahí sigue. Entonces yo les recomiendo ese portal, no para el día a día, no para saber si murieron 300 más en tal o cual país, no para saber si el príncipe tal está infectado, que esa es otra. Es increíble la gente de nombradía que está infectada o en cuarentena, ¿no? Pero este es un portal muy importante en ese sentido, porque no queremos alarmar, pero hay que informar. Y si el informar alarma, pues que alarme, porque estamos en cosas muy serias y hay que tomar esto de esa misma manera, en serio. Esto no es un chiste, esto no es un chiste. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, señor McKinney, que aquí hay un problema. Ayer vi a una gran intelectual, es fiscal, diciendo en las redes sociales, ¿cuál es la bulla si el coronavirus es menos letal que el dengue? Miren eso, o sea, con todo lo que está pasando en el mundo y ese buen recuento que acaba de hacer Pablo, aquí hay gente todavía que dice que eso no es nada. Yo creo que el gobierno tiene una gran limitación y son esas elecciones del domingo, porque cualquier medida drástica, coercitiva, una oposición tan arisca como la que nosotros tenemos, lo va a atribuir a que eso es para coartar, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que esa es una limitación y que probablemente a partir del lunes, ya cuando pasen por lo menos las votaciones, porque aquí se estará contando durante varios días, se comenzarán a tomar medidas de fondo. El gobierno creó una comisión de alto nivel ayer, creo que es una decisión correcta, múltiples ministerios e instituciones. Y varias medidas. A tono con que nosotros lo que tenemos hasta ahora son casos importados. Los 5 que hay son gente que llegaron de fuera. Amén. Pero miren estas 2 medidas que se tomaron en Nueva York y en California. El estado de Nueva York prohibió reuniones que congreguen a más de 500 personas. O sea, no pueden juntarse 500. Y en California el número baja a 250. O sea, el estado, el gobierno de la ciudad dice que no se pueden congregar más de 250 personas juntas en California. Entonces todo eso ha implicado que se cierra, no hay espectáculos, no hay eventos masivos. Están sufriendo mucho los deportes, porque a lo que dice Pablo yo le agrego que a nivel del baloncesto universitario se suspendió la locura de marzo, o sea, las eliminatorias que hacen en los colegios, que es una de las jornadas mejores que hay a nivel universitario. Pero ahí está el problema. Yo coincido que hacen falta medidas de mucho más profundidad, pero creo que la colectividad nacional, principalmente sus sectores más activos, deben hacer conciencia de esta situación. Incluso el gremio de los médicos, el colegio médico, debiera estar anunciando que está permanentemente a disposición de las autoridades para las medidas que se haya de adoptar. Miren lo de Madrid, como se asume todo.
el gobierno de la ciudad asume los hospitales públicos, privados, por la emergencia. Aquí no, aquí tenemos unos directivos del colegio médico que andan cazando errores. Que el Ministerio de Salud tuvo una falla, dicen así. Pero las clínicas que tienen esos médicos ni siquiera la ponen a disposición de esta situación. Ellos dicen que no pueden habilitar salas porque si se entera la gente que en su clínica hay un sospechoso siquiera de coronavirus, van a quebrar. Sí, pero viste lo de Madrid, ¿no? Sí, mencioné ahí eso. Vamos a llegar. Sí. La autoridad, espérate, aquí el Estado soy yo. Bueno, entonces... Yo te la ocupo. Hacen falta. Cuando hablo de falta de responsabilidad, y comenzando por el gremio médico, me llamó la atención unas declaraciones que vi de Fulgencio Severino, cardiólogo. Todo el mundo sabe que es un gremialista connotado, es un político opositor, dirigente de la organización que se llama Patria para Todos. Entonces, Fulgencio Severino hace una serie de recomendaciones al gobierno. El asunto este de los vuelos. Realmente aquí están entrando personas de Europa. Si es de Asia, deben venir por Punta Cana o por las Américas. Esa es la única medida restrictiva, nada más. Pero Fulgencio Severino, que es un dirigente político opositor y un médico, un gremialista responsable, dice el gobierno debe suspender todos los vuelos, dice él, de países donde hay mayor incidencia de la enfermedad. Entonces yo creo, ese sí es un dirigente responsable. Entonces, así el gobierno va a tener el aval para tomar medidas. Una coletilla a eso Sí, del colegio médico. La verdad que no han estado tan en silencio porque decidieron hablar. Han dicho que por qué no se descentraliza la prueba. Bárbaros. Así es que usted y yo algo no, pero volvieron que el gobierno tomar tiene ese secuestrada la prueba. Señor, eso es lo que decía, que estás echando una cosita para tratar de poner su banderilla. Entonces así no se vale. Este, señor, es un problema de dimensiones mundiales que a los países le está costando miles y miles de millones de dólares. Y esas suspensiones de eventos, señores, eso es catastrófico. En el mismo país yo vi que ya se han suspendido todos los espectáculos que habían en este mes. Entonces no es un juego. La economía del mundo, que estaba pensando en que iba a crecer apenas un 2.9%, ya está en menos de 2%, casi en 1.5%, por lo que ha ocurrido hasta ahora. Y yo digo, y lo que falta. Entonces yo saludo al doctor Fulgencio Severino porque me sirve de ejemplo, me sirve de pie de amigo de lo que es un doctor, lo que es un médico responsable, un gremialista comprometido con la salud de la población y que no anda haciendo campaña, no anda haciendo política en este momento. Entonces yo espero que pasen esas elecciones del domingo. A propósito de las elecciones, Salud Pública, el Ministerio hizo una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral que creo importante compartir con los televidentes. Ustedes saben que lo primero que hay en los recintos electorales es una grandísima aglomeración de personas, principalmente en las primeras horas que se abren las urnas. ¿Qué recomienda Salud Pública a la Junta Central Electoral? Evitar aglomeraciones. Lo primero que la gente tiene que tratar de ir a votar temprano, los que vayan a votar, y retirarse para su casa, no quedarse ahí. Segunda recomendación, dar preferencia a personas con manifestaciones respiratorias, o sea, tos, expectoración, o sea, catarro. A pesar de que si alguien te tose en la fila, ya habrá problemas. Tercero, facilitar que las personas mantengan 1 metro de distancia una de otra. Esa va a ser muy difícil. Porque la fila sería inmensa, larguísima. Pero la recomendación es higiene de los delegados y funcionarios de los recintos, lavado de las manos o utilización de solución con base de alcohol sobre el 65%. O sea, se ha dicho que estos productos que están vendiendo no lo que hacen es que fijan las bacterias en la mano, pero con un 65% de base de alcohol, yo creo que hasta las huellas digitales se borran. Entonces, esa es la recomendación para los delegados, los funcionarios de mesa. Por último, que se sustituya a los funcionarios o delegados que presenten un cuadro de fiebre o manifestaciones respiratorias. Ahí hay una serie de responsabilidades que yo creo que la Junta debe expresamente asumirla y compartirla con la población. Es una situación un poquito incómoda, porque ya decía yo, Nueva York,
no permite el Estado que se junten más de 500 personas. California dice que ya 250 gente junta es un atentado a la salud del Estado. Entonces, ahí están las elecciones del domingo, ahí están las recomendaciones. Yo asumo la primera y más importante: al que vaya a votar, que lo haga temprano y que lo haga rápido y que se vaya para su casa. Lo otro es, ya esas elecciones estamos a 2 días. Yo creo que la Junta tendrá el chance de su vida para reivindicarse de lo que pasó el 16 de febrero. Creo que existen las garantías suficientes para que sea un proceso electoral transparente, limpio, que discurra sin mayores inconvenientes, porque las medidas de control y de vigilancia sobran. Una comisión de acompañamiento amplísima. O sea, ya la Junta, sus miembros, no se verán en el trance de decidir si suspenden o no las elecciones. Una decisión muy personal. Ahí tendrán una comisión amplísima para consultar. Segundo, hay veedores de los partidos, de los principales partidos, en la dirección de informática, en la dirección de elecciones, estarán ahí. Se va a permitir filmar el conteo. Ahí estará todo el mundo armado con su celular, filmando voto a voto. Ya se eligió la procuradora especializada para perseguir los delitos electorales, Gisela Cueto. Ya es una funcionaria muy reconocida, de probada seriedad en más de una jornada en este país. Ahí está la OEA dirigiendo. A propósito, hay demasiados delegados internacionales en el país, no quiero significar nada. IFES, ahí está Uniore y 1000 firmas más. ¿Qué más se quiere? Bueno, yo creo que cruzar los dedos, y cruzarlo porque ese evento no puede fracasar. Creo que de parte de los candidatos de todos los partidos, el que tenga miedo que amarre un gato prieto, a propósito de que hoy es viernes 13. Pero primero que lo compre, luego lo amarra. Que se compre un gato prieto. Que lo compre el gato prieto, y el que tenga miedo, si usted es candidato, usted va a un torneo a ganar o a perder. Entonces aquí estoy viendo en los últimos días las manifestaciones de que la mayoría de los candidatos se están preparando para no perder, no para ganar, o sea, para alegar. Incluso los que sabían que el 16 de febrero perdía 10-1, hoy dicen que ellos ganan, por todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que los primeros que deben aportar al éxito de ese evento son los candidatos, y aquí se prueba y se va a probar el liderazgo de calidad. Un político profesional y una persona que sabe lo que está metido, de que pierde, perdió, y de que ganó, ganó. No es que Jalisco, si pierde, arrebata. Entonces ahí están las elecciones del domingo, ahí están las recomendaciones de salud pública a la Junta Central Electoral, porque esas son elecciones en tiempo de coronavirus. Y el gran evento va a ser en mayo. Yo se lo decía aquí a un dirigente político que nosotros entrevistamos. Esto es una escaramuza, simplemente es un charquito que hay que brincar para llegar a las procelosas aguas del 17 de mayo. Y yo espero que no se batan a muerte los partidos de opositores discutiendo sobre un candidato en Baoba del Piñal. Me gusta ese nombre. Sino que funcione, que se busque su abogado, que vayan al Tribunal Superior Electoral y que ahí se resuelvan los problemas. Cada vez que a mí me hablan de aceptar derrotas, de la cultura del no perder que predomina en la política dominicana, yo tengo mucho, pero la mezquindad no es uno de mis defectos. A mí me gusta hacer un stop y hacerle reconocimiento al presidente Hipólito Mejía, que en 2 ocasiones, a nivel presidencial, pero también a lo interno de su partido en varias ocasiones, es rápido en admitir las derrotas. Es un excelente ejemplo. Claro, aquí hay una cultura de la marrullería político-electoral por un lado y la cultura del no perder. Si a esos 2 elementos usted le suma una crisis de confianza y de credibilidad hacia la Junta, la situación es delicada. Entonces, ¿qué es lo que uno puede pedir en ese sentido? Que usted trate, señor candidato, de documentar la irregularidad que usted considera que le afectó. Su opinión se la puede ahorrar. O decir que yo vi, sí, pero usted puede demostrarlo. Entonces, haga el trabajo
haga su trabajo, sobre todo ahora que todo el mundo anda con una cámara y con una grabadora encima. Trate de documentar, no es que que usted no deba reclamar sus derechos, ahora que sea una cosa documentada. Y recordar que nos encontramos todos, de aquí al 17 de mayo el mundo no se acaba, el 18 seguimos aquí, como hemos seguido siempre, pero retomando esto del coronavirus, hay que, señores, cuando pase todo esto del COVID-19, tenemos que reunirnos los dominicanos, puede ser en la Plaza de la Bandera, a rendirle merecido homenaje al jabón de Coaba. Cuánto desprecio durante todos esos años. Se utilizaba en los moteles esos templos de meditación horizontal y de repente vino un jaboncito de que Kinder, creo que era que se llamaba, y lo sustituyeron. En las casas vinieron unas cosas para lavar y para lavar la ropa y unas cosas y le sacamos los pies al jabón de Coaba. Pero cada vez que hay algo importante en la salud del pueblo dominicano, aparece el bendito jabón de Coaba. Usted tiene conjuntivitis, no invente con medicamentos. Antes de ir al oftalmólogo, agarre jabón de Coaba. Usted tiene, óyeme, es una cosa, cuando volvamos a la racionalidad, vamos a tener que hacer un gran homenaje. Tú mencionaste, Nelson, la vergüenza pública del Colegio Médico Dominicano. Yo no lo voy a poner ni una coma más, porque ya uno no tiene qué más decirle a ese barbarazo, a esa barbaraza directiva del colegio. Pero lo malo de esto es que cuando tú dices el colegio, como la afiliación es obligatoria, los mete a todos. No, la directiva, eso es la antología del absurdo, del abuso, eso fuera. Pero por otro lado, hacer el reconocimiento a Severino, y le quedó muy bien, atención, la Fuerza del Pueblo, que Bauta habló en nombre de ese partido y dijo que todos sus médicos están a la disposición del Ministerio de Salud Pública. Esa es una posición inteligente, parecida a la de don Juan cuando ofreció a los economistas del PLD a los economistas del gobierno, ustedes recuerdan. Entonces, por ahí es que anda, porque aquí vamos y miramos y opinamos. Señores, ¿alguien se ha puesto a pensar qué será de nuestro país en lo que tiene que ver con ingresos de divisas, con la producción agropecuaria y otras cosas, en el sector turístico, con lo que se nos viene a nosotros en el sector turístico? ¿Alguien tiene los datos de cuántos centenares de miles, millones de europeos viajan tradicionalmente a la República Dominicana a hacer turismo? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué señor de más de 60 años va a estar dispuesto a encaramarse 9 horas en un avión con 300 personas más y venir a meterse en un resort, en un hotel cualquiera con 1.200 más? Eso hay que pensarlo, porque aquí el turismo no solamente es la generación de empleo fundamental, sino que es, junto con las divisas, lo que permite mantener cierto equilibrio de la moneda nacional frente al dólar. Pero, ¿y el mangú que comen los turistas lo importamos de Suecia? No, la producción agropecuaria dominicana tiene una dependencia, tiene un aliado maravilloso en el sector turismo. No hay forma ni manera de que los meses por venir sean buenos, de que esto se quede como está hoy. Con Dios delante, sobre todo la Virgencita de la Altagracia, puede ser que las cosas no sean tan terribles como aparentan. Ahora, el asunto es serio, pero ahí volvemos. En enero del año pasado hubo aquel problema de la señora de la golpiza del marido, que se inventó que no se sabía quién era, que era posiblemente un personal del hotel. Ustedes recuerdan aquel lío terrible que luego coincidió con las muertes. Otra vez Tatica la de Higüey metió la mano y gracias a Dios FBI, la María Santísima, quedó aclarado que esas muertes no tuvieron que ver nada con la República Dominicana ni con el servicio del turismo dominicano. Sí, pero nosotros en ese momento no teníamos
con qué defendernos frente al mundo cuando ocurren cosas como estas. En ese entonces hablamos mucho de la marca país. Pues miren, la marca país ya está lista y ya es una decisión del presidente. Entonces, lo que se nos viene, si el sector turístico estaba delicado, la competencia desmadrada, se manipulan informaciones. Aquí hay imágenes de abril del 84, que unos azarosos medios de comunicación en complicidad con competencia nuestra de otros países lo ponen. Cada vez que aquí hay una movilización en cualquier sitio de 50 personas, reproducen las imágenes de abril del 84. Entonces aquí tenemos ya diseñada la marca país. Se ha hecho un trabajo vía CIRD y el CONET, la sección del CONET que lleva esas cosas, más el Ministerio de Turismo. Sí, ajá, muy bien, aplausos. Ahora eso hay que comenzar a aplicarlo ya, y todo lo que sea teorizado y que está en papel hay que comenzar a llevarlo a la práctica, porque lo que viene no es nada fácil. Señor. Sí, un solo dato a esa reconocida intelectual que decía ayer que la letalidad, que no mortalidad, es de un 2%, como que, porque hay que alarmarse. Mire, ayer en Italia cayeron 189 fallecidos en 24 horas. Italia, en términos de 3 semanas, tiene 1.016 muertos. Fue una de las razones por la cual la OMS declaró pandemia. En Italia la letalidad ya está por encima del 5%, entonces no me hable de 2%, de 1,5%, es una situación grave, fuera de control. Nelson, como hemos estado tan duros en este tema, después que, Adi, por favor, introduces lo que viene por ahí, que es sumamente interesante, sería bueno, yo hablaba de la BBC. Hay un video sobre las buenas noticias que se tienen sobre el coronavirus. Para cerrar esta sección, yo creo que la mejor manera puede ser ponerles a ustedes ese video después que anunciemos lo que viene. Yo quiero agregar algo más. La Semana Santa va a encontrar este año uno de los picos importantes del turismo, va a encontrar esta crisis. Entonces hay también que prepararse para eso. Pienso que como en mucho tiempo será una Semana Santa que invitará al ruego y no necesariamente al esparcimiento. Y saludar que hicimos ayer una entrevista aquí, Pablo, Nelson, a la vicepresidenta elegida para acompañar al candidato del PRM, Raquel Peña. Interesante, demostró que es un gallito de pelea y ahí entonces se ha presentado en CDN una entrevista que es la primera oportunidad de ver cómo ella piensa. Cuidado, que se puede entender que tú estás en campaña, que cerró anoche. Ok. Borra esa parte, evita esa parte. Que aquí la gente, hay unos francotiradores que te dicen, mire, están en CDN haciendo campaña, promocionando a la vice de Abinader. No, para nada. Equilibra y las buenas noticias. Y di que Sergio Elena la pegó con un tuit y que Margarita habló muy bien en mi entrevista. Punto. Ya equilibramos, ya podemos seguir. Está bien. Porque Pablo hablaba de lo importante que es ahora también decir cosas que vayan sumando en el tema de coronavirus. Creo que hay que poner en su contexto que la gente no se llene de desesperanza. Lo peor que nos puede pasar es un pánico colectivo y ya no hay manera de frenar que eso está ocurriendo. Así que una pena que hoy no vamos a presentar salud mental porque hay una agenda importante que tiene que ver con lo de la asesoría municipal. Pablo, a ti que te gusta mucho también y a Nelson, quiero compartir con ustedes muy brevemente algo que ha escrito Argetarium. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede hacer la gente respecto a su economía en estos tiempos de coronavirus? Miren ustedes, presupueste a 90 días, eso es muy importante. Afine esa proyección de los ingresos, no se engañe. Si sus ingresos son variables, no gaste al máximo, vaya al mínimo. Asuma una dieta económica. Valore el clavito, siempre se dijo y se ha dicho que hay que tener un clavito. Hay gente que no lo tiene, pero ahora si no lo tiene, corra por él. Pon en pausa las decisiones grandes. Vacaciones para la familia, no es el momento. Compra de un vehículo o vivienda, no es el momento. No firme un nuevo pagaré en este momento. Revise su cartera de inversiones. Diversifique la moneda, el que puede. Actualice su cobertura de seguro. Haga un abastecimiento necesario. Y una reflexión final. Todo pasa. Hasta las nubes que pronto tronarán serán puntuales y pasajeras. Lo aseguro, dice. Enfoquémonos en la prevención y en fortalecer no solamente las familias, sino también los hogares que trabajan para nosotros. Sobre todo las cosas, seamos generosos con los más necesitados. Y recordar entonces, cerrando eso, lo que dijese un importante médico de Italia, para los demás países.
hagan el trabajo de prevención que nosotros creíamos que no nos pasaría. Dicen los italianos. Señores, hemos preparado un panel importantísimo a propósito de la municipalidad, que es lo que se va a pelear el próximo domingo. Hemos invitado a Eric Dorrejo, que es un arquitecto y urbanista, también Faustino Collado, municipalista, y Waldis Taveras, un abogado municipalista. Y esto no es de nada lo electoral, es lo que importa para que crezcan nuestros municipios y la vida de su gente. De eso hablamos luego de esta pausa. Continuamos estos enfoques matinales entrando al tema del día. Son elecciones municipales, entonces caramba, hablemos de la municipalidad, del poder municipal y hagámoslo con especialistas, la gente que tiene calidades para hacer eso, para analizar esto del poder municipal, la municipalidad, que desde Duarte, la pobrecita, pues la verdad es que no le ha ido tan bien. Pero qué bueno que han aceptado la invitación. Bienvenido Waldis Taveras, abogado municipalista, Faustino Collado, reconocido y viejo, eso no va con la edad, sino que tiene mucho tiempo trabajando el tema municipal. Y bienvenido Eric Dorrejo, arquitecto y urbanista. Gracias por venir. Bueno, vamos a lo municipal. Dice el editorialista de Diario Libre hoy que esta segunda etapa después de febrero estuvo un poco floja la campaña a nivel municipal, además que los presidenciales se robaron el show. Entonces decía él, cuando se separaron las elecciones, una de las cosas que se vendió era que iba a haber espacio para batir, para conocer las propuestas municipales. Él se pregunta si vale la pena mantenerla separada. Vamos a ver la visión que tienen ustedes, si realmente se le ha sacado el jugo, se ha explotado y la gente se ha enfocado y está pensando en la municipalidad. Waldi. Mira, lo primero es que si yo difiero de ese criterio, el primero es que todos los candidatos presidenciales han tenido que salir a hacer campaña con los candidatos municipales. Eso es lo primero. Lo segundo es que en este caso la municipalidad ha ido perdiendo competencias reales y ha sido contrario a todo lo que ha pasado en los otros litorales del mundo. Por ejemplo, en España ha avanzado la municipalidad, aunque pasó por un proceso de retroceso cuando, igual que aquí, picotearon el territorio. Y luego vino el proceso de unificación de municipios y fusionarlo en uno solo. Creo que esta es una buena oportunidad. Mantener las elecciones separadas es un triunfo para la municipalidad dominicana. No estoy de acuerdo, y así lo planteé cuando se modificó la Constitución, que fueran tan cercanas en el mismo año, pero eso fue lo que decidieron. Aquí vamos a implementar también el voto preferencial para regidores y vocales, y uno pudiera aspirar a que en el futuro se separen los votos de alcalde y de regidores en boletas distintas para que usted pueda ejercer ese voto directo que señala la Constitución. Faustino. Bueno, aquí hay un déficit de origen en cuanto al municipalismo se refiere y el sistema político, y es que nuestros partidos políticos no tienen una concepción del desarrollo local, del desarrollo municipal. El centralismo y el presidencialismo, verificado en que el 97% del presupuesto lo maneja el Poder Ejecutivo, estamos hablando entonces que 300 y pico de gobiernos locales se maneja con el 3% del presupuesto nacional. Eso lleva a que el gobierno local no tenga la importancia que debiera tener. Y por eso los candidatos presidenciales tienen que cargar mucho de la campaña local. También nosotros tenemos que en estas campañas un gran porcentaje de alcaldes se reeligen. Algunos que llevan 3 y 4 periodos ya desgastados. Y eso también entiendo yo que le quita cierta renovación a la competencia electoral. Y para concluir esta parte, ese déficit programático de concepción municipal de los partidos lleva también que a nivel de las estructuras locales, también nosotros hemos visto una gran deficiencia en las propuestas del desarrollo local. En un aspecto, y pienso que Dorrejo va a tocar más adelante ese tema, en un aspecto de que la sociedad dominicana en términos de población ha cambiado. Nosotros somos una sociedad urbana completamente, y eso lleva a que los programas de desarrollo local tengan una nueva representación
en el liderazgo municipal, que no lo vemos. Todavía nos seguimos manejando con un cierto ruralismo en la forma de administrar los municipios. No debemos volver atrás. Yo creo que la separación de las elecciones ha sido correcta. Yo recuerdo que antes de que se dieran las fallidas elecciones del pasado mes de febrero, una joven se acercaba a mí y me comentaba: yo nunca había tenido el deseo de ir a votar por un alcalde. Eso no estaba en mi concepción. ¿Y qué pasa? ¿Por qué en esta ocasión yo estoy y yo quiero ir? Y yo le decía, mira, lo que ha sucedido es que al existir esta separación, los alcaldes han tenido que salir al ruedo y explicar lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Y eso ha delimitado lo que es la responsabilidad de un alcalde y al mismo tiempo la posibilidad de que el alcalde o la alcaldesa el candidato pueda presentar al electorado qué es lo que va a hacer, de qué forma lo va a hacer. Entonces, volver atrás, unificar esto para que haya un arrastre perceptivo de que es el mismo partido por el cual yo debo votar, sería un error nefasto. Ahora, yo hablaba del poder municipal y cómo ha ido perdiendo, eso valga la infeliz redundancia, poder. En el año 68, bueno, pues ahí y antes quizás se inició ese proceso de ir quitándole atribuciones al poder municipal. Llegamos donde estamos, donde ustedes saben que el mejor síndico de la ciudad, así como el mejor ministro de Agricultura es la lluvia, el mejor síndico de la ciudad es el ministro de Obras Públicas. Locos no estamos. Hablemos, por favor, ustedes son especialistas en el tema. ¿Qué se puede hacer, de qué manera para recuperar ese poder municipal? Pero atención, que también las alcaldías sean más eficientes, porque es un problemita el pececito que se muerde la cola. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Guardia. Mira, lo primero es que los partidos políticos tienen que asumir una responsabilidad, que es la de preparar personas dentro de su militancia que conozcan las gerencias de los gobiernos locales, que son diferentes a las gerencias del gobierno nacional. Lo segundo, que tiene que haber una voluntad política, y esa voluntad política tiene que estar primero en la transferencia de recursos suficientes como para que se den los servicios. Okay. Si no tenemos recursos suficientes, entonces el gobierno no puede actuar. Por eso el Estado lo primero que hace es establecer impuestos y comenzar su distribución. Y después la segunda fase es que hayan transferencias reales de competencias que la pueda hacer el municipio. Por ejemplo, nosotros hemos ido perdiendo, tú decías el 68, mira, del 68 el ayuntamiento de la capital le ponía el precio al pasaje del transporte urbano. Atención. Señalaba las rutas, y una de sus rutas que más me ha impresionado es la que salía de los Alcarrizos hasta el aeropuerto, en esa época. Entonces, viene el proceso, vienen los outings y viene entonces todo este proceso de despojo de competencia. Cuando vamos entonces y seguimos caminando, en aquella época el ayuntamiento establecía cuál farmacia trabajaba de noche, el comercio no lo llevó. Y así paulatinamente se fueron perdiendo competencias. Lo que crearon una corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo con los propios recursos que tenía el ayuntamiento y se lo transfiere a la nueva entidad. Los bienes inmuebles del ayuntamiento de la capital son el capital primario de la casa, y así pasa en los demás municipios. De todas formas, lo otro es que quien activamos en la municipalidad nos convertimos en sumisos y no reclamamos esos derechos, y por lo tanto el que no reclama derechos permite que se lo quite, y así hemos perdido la condición de gobierno local y de poder municipal para ser solamente un ente clientelar de recoger basura. Faustino, ¿cómo hacer para comenzar a recuperar? Y no mencioné el asunto de la ley no cumplida del 10% para el poder municipal, sí, que nunca jamás. Por favor. Ese es el tema crucial de la administración local, el tema presupuestal. Yo voy a proyectar lo municipal con lo nacional. Pasadas las elecciones de ahora, de este domingo, que va a tener más fuerza la campaña presidencial, yo estimo que un tema que ha estado en la palestra de 2012, que es el pacto fiscal, tiene que tomar fuerza en este momento, para que en ese pacto fiscal los candidatos presidenciales se comprometan
den sus posiciones, ¿qué va a pasar? Porque Danilo se ha pasado 8 años y no lo ha propiciado o no lo ha avanzado. Pero los nuevos candidatos presidenciales tienen que opinar sobre esto, sobre el nuevo pacto fiscal. Pues, la sociedad dominicana no puede seguir con un 14% del Producto Bruto Interno como presupuesto de la nación, la presión tributaria. Entonces, en ese pacto fiscal tiene que entrar el problema de la autonomía fiscal de los municipios. No es posible que hoy día los ayuntamientos no puedan establecer arbitrio de importancia para poder recaudar algo propio. Hoy día, no sé si Valdi y Dorrego tienen datos más actualizados, solo el ayuntamiento de la capital y de Santiago tienen una recaudación propia que puede llegar a un... más de un 70%. Propia. El Digüey ahora lo subió mucho. Entonces, pero en general, la mayoría de nuestros gobiernos locales, la recaudación depende de ese % del presupuesto. Ahora, dentro de ese % que establece la ley 176, solamente hay un indicador para la distribución, que es la población. No hay una asimetría, no hay otras variables, otros indicadores gasto solidario, como es la pobreza, como es los municipios fronterizos, como es el interés nacional con la provincia fronteriza, por ejemplo. Una serie de variables que deben ser introducidas para establecer la distribución del presupuesto a nivel local. O sea, esos son temas que en esta campaña que viene del 16, porque empieza el 16 la campaña, claro, al 14 de mayo, tiene que relevarse, tenemos que poner la flota y discutirlo. Sí. Herido Rejo, pero métele ahí esta cuñita, el tema de la poca eficiencia de los cabildos en cobrar los pocos impuestos que tienen derecho a cobrar. O sea, hay un problema, lo que plantea Faustino está ahí. O sea, esto hay que reformarlo para que tenga el municipio más derecho sobre más impuestos. Perfecto, pero resulta que los que tienen derecho no los cobran. Correcto. Por favor. Tenemos actualmente 158 municipios, ayuntamientos y 235 distritos municipales o juntas de distrito, lo que nos hace un total de 393 entidades municipales. De estas, 174 entidades municipales reciben menos de 18 millones de pesos al año. 18 millones de pesos al año. Y solo 5 reciben más de 500 millones de pesos al año. Es evidente que con un presupuesto de esta manera no se impulsa desarrollo. A partir de la promulgación de la ley 176 en el año 2007, los ayuntamientos, las entidades municipales han avanzado, pero al mismo tiempo han venido las críticas, la desesperación, al no tener los recursos necesarios para impulsar el desarrollo. Pero nuestros marcos legales están llenos de una cantidad de porcentajes que no pueden ser asignados. Entonces, yo lo que quiero es colocar sobre la mesa y en el ánimo de que los ayuntamientos deben avanzar en 2 líneas de trabajo. 2 líneas de trabajo, una en función de lo que son sus competencias exclusivas y otra lo que son sus competencias compartidas. Aquellas que son exclusivas del ayuntamiento, de la municipalidad, tienen que eficientizar sus recursos humanos. ¿Para qué? Para que temas como la administración financiera, que es cómo recaudan mejores y mayores arbitrios, el distribuir en función de lo que la ley establece, tiene que ser más eficiente. La planificación institucional de su uso de suelo y su desarrollo debe ser más eficiente. Eso es exclusivo. Eso no tiene que compartirlo con ningún gobierno central. Eso es cada municipalidad que tiene que avanzar en este sentido. Y la fiscalización. Si un ayuntamiento no fiscaliza, no puede tener éxito. Aquellas que son compartidas, como el tema del tránsito y muchas otras que no están en la ley, pero que las sectoriales de gobierno, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Turismo, de una manera u otra inciden en su territorio. Y la función de una alcaldía debe ser garantizar bienestar para la población. Vamos a esta ronda de derecha a izquierda, contrario a cómo están avanzando las sociedades en el mundo. Vamos a comenzar con Dorrego. Llegó el veneno aquí, sentimos.
Waldy orilló un tema, lo del voto preferencial. Incluso adelantó que él simpatiza que sean boletas separadas. Vamos a ver las virtudes que tiene ese voto preferencial a nivel de regidores. Si eso es expresión de un mayor poder para el ciudadano, porque hasta ahora lo que se ha asumido, y así lo promociona la Junta Central Electoral, es que va a ser un dolor de cabeza a la hora de computar. Vamos a ver qué virtudes tiene que el legislador haya incluido el voto preferencial a ese nivel. Mira, ahora en estas elecciones hay una primera separación, que es el voto por ayuntamiento, candidaturas a ayuntamiento, candidaturas a juntas de distrito. Aquí evidentemente hay un arrastre que ya se elimina, porque tú votas por quien está representando en tu comunidad, quien está más directo a ti. Yo coincido con la posición de Waldy. Yo entiendo que, así como la ley 176 dice que hay un órgano ejecutivo y hay un órgano normativo, estos órganos tienen unas responsabilidades muy específicas. ¿Y qué ha pasado en las presentes elecciones? Que la mayoría de regidores, su campaña ha sido, vota por mi candidato a alcalde. No hay propuestas. Nuestros candidatos a regidores no han presentado cómo van a normar el territorio, cómo van a reglamentar sobre su territorio, sino que se han situado en que mi candidato es el mejor y va a arreglar X cosa. Entonces, al momento de separar, volvemos a lo que se está dando en este momento, y es que cada candidatura tiene que esforzarse en presentar su mejor propuesta, y en el caso de los regidores, su mejor propuesta para poder decir cómo yo voy a reglamentar temas tan neurálgicos como el uso de suelo, que no se reglamenta en ningún ayuntamiento del país. Solo 3 ayuntamientos de 158 han aprobado su plan municipal de ordenamiento territorial. Y la implementación está por verse de ahora en adelante porque no se ha iniciado con esto. Entonces esto va a dar una ventaja al ciudadano en que quienes van a representar el órgano normativo van a hacer verdaderamente su trabajo y no se van simplemente a recostar de quien es el alcalde o la alcaldesa de turno. Yo hablé hace un momento de vicio de origen en cuanto al centralismo, pero en cuanto al sistema político en general y que se refleja en el sistema electoral, nosotros tenemos el vicio del caudillismo y el vicio del clientelismo. Entonces, eso hace que un candidato a regidor que no tiene en nuestro sistema político la importancia real que tiene el alcalde o la alcaldesa, esté subsumido, como diríamos en el lenguaje del Capital de Carlos Marx, está subsumido por esa figura que es la que maneja el presupuesto en el municipio, y quien maneja, quien pone, ¿cómo que se dice el refrán? El que paga manda. Quien paga manda y baila en la fiesta. Entonces, si bien desde el punto de vista electoral es democrático que haya un voto preferencial, incluso en algunos sistemas electorales hay boleta abierta que te permite el sistema incluso introducir nuevos candidatos no presentados por los partidos, pero aquí el partido tiene un monopolio y la figura política del presidente a nivel nacional y del alcalde o alcaldesa a nivel local realmente no va a tener el efecto que debiera tener el voto preferencial de los regidores que se va a inaugurar este domingo. Déjame explicar esto en términos más llanos. Vamos a aterrizarlo. Mire, el problema es que la función del regidor no solamente es normal, es esencialmente fiscalizar. Y aquí no hemos equivocado señalando que fiscalizar nada más es tomando en cuenta cómo se gasta el dinero. Y la fiscalización va más de ahí. Va a fiscalizar, deja ver cómo mi alcalde está manejando el mercado, qué servicio está dando. Déjame fiscalizar cómo mi alcalde está manejando el cementerio y cómo está el servicio. Déjame fiscalizar cómo el alcalde está promoviendo mi ciudad partiendo de mi criterio de ciudad. ¿Cómo lleva la nómina? ¿Cómo me está la nómina? Pero cómo me está manteniendo los parques, las áreas verdes. Entonces, nada de eso es importante para nuestros regidores. ¿Por qué? Porque es el bajo nivel que tenemos. El voto preferencial tiene un grave conflicto. ¿Cuál es? El voto preferencial que tenemos ahora es un voto de arrastre. Pongo el ejemplo. Donde van 9 regidores
y aparece un tipo que tiene una banca de apuestas o que lo auspicia el narco, ese tipo va a tomarse el 60-70% de los votos de ese partido y de esa candidatura. Entonces él se va a llevar atrás mediante el método de Home una serie de ciudadanos que no recibió el voto directo. Y otros que son de otro partido, que sí reciben una cantidad de votos, no van a estar en el consejo teniendo más votos que los que acompañaron al narco o al que tiene el dinero fácil. Por eso yo insisto en que teniendo dos órganos completamente definidos en la Constitución, lo lógico era que los partidos políticos y los propios actores municipales insistieran en la separación del voto, porque eso permite que alguien se lleve con 10.000 votos un escaño, pero que otro se lleve con 200 votos conscientes el otro escaño. Okay. Entonces, sí. ahí yo insisto en eso, porque, y vuelvo, insisto, para mí hay una gran responsabilidad en los actores políticos que somos nosotros. Los que militamos en los partidos políticos y estamos en la municipalidad, nos hemos sumido al caudillismo que representan nuestros líderes políticos y no le hemos reclamado espacio en la municipalidad. Jóvenes, hay un problema, es que la calidad de una democracia es la calidad de sus ciudadanos. Rostino acaba de recordar, y tú insistes en el tema de nuestra vocación caudillista, clientelista, el control directo a veces, pero muy también en muchos casos indirecto del narco y del lavado. O sea, hay que ir a una buena parte de los municipios nuestros y ver quién es el que manda realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las elecciones, el voto es de cada ciudadano. Y aquí hay personas, por ejemplo, que en el municipio se sabe que son narcotraficantes en acción o en retiro, o un lavador, o sea, en un municipio todo el mundo se conoce. Ahora el asunto está, y tenemos casos de gente que dice, pero, ¿y le ganó? Ah, sí, pero ¿quién es esa persona? Pues yo no lo conozco. Bueno, en Maquines, vete al Paso, que fue voto a voto que le ganó. Sí, pero que compró o no compró. Bueno, el asunto es ya eso es otro lío. Que el ciudadano se quiso que le compraran su voto, ese es otro lío. ¿Qué hacer con el poder municipal y las características del votante dominicano que prefiere esto? ¿De qué manera podemos comenzar a desmontar este asunto de que ellos son los que ganan? Y ahí hay historias de pena y vergüenza, sí, pero que son gente que gana y vuelve a ganar. Entonces, ¿qué podemos hacer, por favor? Bueno, arranca ahí mismo, atrévete. Yo creo que este acto de la juventud que se genera ahora, sí, que pasan de ser simple habitantes en un territorio a convertirse en ciudadanos, es el primer paso. En la medida en que hagamos ciudadanía, y la ciudadanía es el que cumple sus obligaciones, pero ejerce sus derechos. ¿Por qué yo digo que este es el primer paso? Esos jóvenes, muchos de los cuales no votaban, van a ir a votar ahora, porque es algo que ellos han reclamado, por una razón u otra. O sea, están haciendo ciudadanía. Partiendo de ahí, yo creo que hacia el futuro, manteniendo ese mismo proceso, contrario a lo que quejamos todos los políticos que pasamos de los 50 años, se va a imponer votar por conciencia y no por los 50 pesos, porque los popis y todo eso van a influir siempre en los demás de la sociedad, en la parte baja de la sociedad. Yo creo que eso es un reto para todos nosotros, los viejos que estamos en los partidos. En la tercera juventud, ese es un tema trascendental que tú has puesto sobre la mesa, que no es solamente municipal, es nacional, y tiene que ver con la conciencia ciudadana, con la educación, porque desde el punto de vista del derecho, de la democracia, esas personas van a seguir siendo candidatos porque tienen derecho. Incluso en un espacio que estábamos trabajando en estos días para la reforma de la ley 176, veíamos que no se puede poner que el candidato a alcalde sepa leer y escribir. Es decir, en términos constitucionales, un candidato a alcalde o alcaldesa puede ser analfabeto en nuestro sistema político. ¿No están los requisitos? No, y si no lo prohíbe, no están los requisitos. Está permitido. Entonces, se necesita una reforma de fondo constitucional, pero no es suficiente porque hoy día, ya en la ley 176, en la Constitución de 2010, nosotros tenemos figuras democráticas avanzadas, como el plebiscito y el referendo, presupuesto participativo y la revocación incluida. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Si tú haces un plebiscito revocatorio,
Bueno, es que la ciudadanía va a votar y es esa ciudadanía la que prefiere a este narco conocido. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Porque incluso hay que destacar que esto ni siquiera es un asunto de educación, porque gente con maestría, inglés y 10 años de visa son estandartes de la corrupción y distribuidores de la corrupción. O sea que aquí no es solamente un asunto de ignorancia. Nosotros podemos, en una próxima reforma municipal más profunda, nosotros podemos mirar hacia modelos de administración local de otros países, incluido Estados Unidos, donde hay una tradición local muy importante, donde hay modelos donde lo que es el alcalde es un gerente que se contrata. Se eligen los regidores, los concejales, y esos concejales contratan por concurso, por lo que sea, un administrador local. Y hay otros modelos también donde el presidencialismo local del alcalde no tiene tanto peso, para quitarle esa fuerza al centralismo y al caudillismo que hoy nosotros tenemos, que todo el mundo aspira. Bueno, no todo el mundo. Hay un segmento de gente con dinero y sin dinero que aspira a la alcaldía porque ahí se manejan varios miles de millones de pesos que puede manejar. Yo aquí quiero dejar sobre la mesa dos planteamientos. Número uno, el cumplimiento de la ley. La ley nos estipula cuánto, cuándo y de qué manera deben invertirse los recursos. Y eso requiere una fiscalización de esto. No hay un cumplimiento estricto de la ley. En esto lo hemos visto en esta campaña electoral hacia la municipalidad. Pero apuntalar esta nueva figura que debe insertarse en la municipalidad dominicana, que en los Estados Unidos se llama el City Manager, que es una figura, que es un administrador, como muy bien lo señalaba Faustino, seleccionado por concurso y que trasciende el periodo gubernamental. Porque ¿qué es lo que necesitan nuestros municipios? Son administradores, son gerentes, son gestores. Tenemos que ir a una... Pero yo quiero hacer una sola anotación de un segundo. ¿Pero de verdad? Sí. ¿Un segundo? Mira, sí. Faustino ha planteado un aspecto que siempre hemos hablado, que vengan modelos de fuera. Yo soy de lo que creo que las leyes son para una sociedad determinada, para regular la sociedad. Cuando yo traigo una de fuera, mayormente le traigo un cuerpo extraño. Y eso solamente me recuerda a mí las cartas a Evelina, que comienza señalando el problema de que tenemos muchas leyes. Y ya te la dejo ahí. Sí, tenemos que ir a una pausa, pero yo creo que el tema que acabamos de poner da para más. Yo creo, si están ustedes de acuerdo, que debemos hacer otra ronda, porque ahí que está la naigoa. Tú puedes modificar la Constitución, el asunto es la calidad del ciudadano en ese sentido, y que no, insisto, no tiene que ver necesariamente con el aspecto de la formación académica, porque aquí los grandes corruptos, ninguno es analfabeto. O sea, las grandes entidades de corrupción y distribuidoras y fomentadoras y citadoras no son ignorantes. Entonces, después de la pausa, volvemos al tema, la calidad del ciudadano ante la calidad de la municipalidad. Ya regresamos. Vamos a continuar con esta interesante conversación de lo municipal. Waldis Tavera, Faustino Collado, Herido Rejo, muchos aportes. Tenemos el asunto de la municipalidad y de la responsabilidad ciudadana, pero no quisiera que se nos quedara un tema. No ha sido debatido el asunto de la ley, la 176, Faustina, del 2007. En la campaña, yo no creo que ese ha sido tema de debate, entonces parece que esa ley está buena. Y lo segundo, de los arbitrios. Se habla mucho del 10%, parece que los cabildos o los que aspiran a dirigir los cabildos lo que quieren es reeditar el paternalismo, que le den un buen presupuesto. Pero creo que tal vez en la captación de arbitrios se puede ser un poquito creativo y hasta coercitivo para que entren más. Entonces, ¿por qué esos no han sido tema de debate? La modificación de la ley y los arbitrios. Sería bueno que ustedes tomaran nota de este tema, pero vamos a rematar, porque ustedes se quedaron... No, pero si nos quedamos la responsabilidad ciudadana. No, es la última vuelta de ese tema, porque yo vi que había cosas que decir y entonces continuamos por acá. Bueno, dejo la ley municipal y los arbitrios. Bueno, evidentemente, actualmente existe una comisión de reforma a la ley municipal. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos una ley 176
que en cierto sentido le ha quedado grande a la municipalidad. Tiene un artículo 19 con una serie de competencias donde la mayoría o son realizadas por el gobierno central o son asumidas de manera muy precaria. Entonces, no se ha referido a esa modificación. Claro, no es competencia de la alcaldía, esa modificación es una competencia congresual. Sin embargo, la ley 176 lo que está demandando es ese delineamiento entre lo que es exclusivo y lo que es coordinado con otro, porque lo exclusivo es para mejorar la calidad del recurso humano, pero eso que no es una competencia exclusiva, sino que es una competencia compartida con el gobierno central, ahí lo que se necesita es coordinación. ¿Coordinación por qué? Coordinación porque los recursos económicos no están en la municipalidad ahora mismo. Cuando vemos esa relación de que solo 5 entidades municipales son las que reciben más de 500 millones de pesos al año, y vemos ese panorama de que la mayoría reciben entre 9 millones, 18 millones al año, con eso no se impulsa el desarrollo. Entonces, es menester de las municipalidades, de las entidades municipales, vincularse con acciones que son dirigidas desde el gobierno central, que es donde está el grueso del pastel. Y esa actividad coordinada y compartida es la que podrá hacer más eficiente una labor. Y en la medida en que las administraciones sean más eficientes, el ciudadano se verá beneficiado de ellas. Tenemos ahora mismo 2 grandes bloques de entidades municipales. Aquellas que reciben muchos recursos. ¿Por qué? Porque es donde viven más cantidad de personas. Pero aquellas que son la mayoría, donde no vive gente. Más de la mitad de los distritos municipales viven menos de 5,000 personas. Y más de la mitad de los municipios viven menos de 15,000 habitantes en un ayuntamiento. ¿De qué manera, si la transferencia que se realiza es en función de la población únicamente, de qué manera podrán suplir esas necesidades? Entonces, esos son aspectos que para la reforma municipal, acompañado con lo que es la administración del territorio y tener calidades en esa administración, son temas que se deben tomar en cuenta. Faustino. Sobre esa parte yo quiero decir que la calidad de la administración municipal no es posible hoy día con el presupuesto que están recibiendo. Ningún arquitecto, ingeniero, se va a ir a un municipio ganando 25,000, 30,000 pesos, eso es imposible. Ningún contador, ningún administrador. Entonces tienen que contratar personas que no son técnicos, que no son profesionales, y ahí hay un problema de eficiencia. Ahora, en la parte fiscal de los arbitrios, aquí en República Dominicana hay 2 fuentes de ingresos fundamentales, que es el impuesto sobre la renta, más la ganancia de capital, y el famoso IPI, que es el impuesto a la propiedad, que eso tiene alrededor de un 30% de los ingresos nacionales. ¿Y el resto qué es? Impuestos al consumo y selectivo al consumo, que es prácticamente el 70%. Entonces, cuando nosotros vamos a los municipios, a las ciudades pequeñas, ahí no hay forma de recaudar, de poner arbitrios locales de importancia. Nosotros hemos propuesto la placa, pero eso tampoco va a ser importante. Entonces, ¿qué es el cambio que aquí hay que hacer? El famoso IPI, ampliado incluso, porque hoy está por encima de 7.700.000, si yo lo llevo a un IPI municipal, yo lo bajaría a vivienda de 3, 4 millones de pesos. Ese tiene que ser un impuesto local. En ese pacto fiscal, en esa reforma fiscal que yo hablaba, ese es un tema a debatir. El impuesto al patrimonio, a la vivienda, en toda parte del mundo donde existe, es local, incluyendo el impuesto a la propiedad. Y luego está el ITEVI. Nosotros hemos planteado desde FEDOMO, en trabajo que hemos hecho en FEDOMO y en otros escenarios, que el ITEVI, así como hay funciones compartidas, pero vamos a compartir también los ingresos, vamos a compartir el ITEVI. Si el ITEVI es la gran fuente de recaudación del gobierno, pues vamos a compartir el ITEVI, que los ayuntamientos también participen, contribuyendo en disminuyendo la evasión.
porque la elevación del ITEVI hoy está en más de un 30%. Si los ayuntamientos se incorporan al cobro del ITEVI, la evasión del ITEVI baja a menos de un 10%. Y ahí tendríamos una fuente importante de recaudación de los gobiernos locales. Mira, con la ley 176 primó el criterio de que los ayuntamientos lo que iban a recibir es ingresos por los servicios que prestan como tasa, no la parte impositiva que señala Faustino y que debe de ser. Solamente el impuesto al uso del espacio público para la transmisión de electricidad y luego las telefónicas, lo anuló la Suprema Corte de Justicia, aparecían como impuesto en esa ley. Esa ley es más atrasada que la ley del 52, que establecía sobre qué podía poner los ayuntamientos arbitrio y tasa por servicio. Se impuso un criterio español de decir el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Y qué pasa? Que ese no es un criterio dominicano. Luego, ¿qué tenemos actual en los ayuntamientos? Yo no he leído la reforma, Faustino, de tu trabajo, porque me lo entregan en estos días de campaña y no, pero me prometo. Si eso es lo que, si se va a insistir en lo que plantea Faustino, es la forma de poder salir hacia adelante en los municipios. Yo tengo sí dos preocupaciones. Primero, que en esos municipios pequeños es poco lo que se paga de ITEVI. O sea, el ITEVI es producto de un consumo. Y si no hay hielo. Donde no hay consumo, no hay ITEVI. Y luego que las viviendas en la mayoría de esos municipios es extremadamente bajo en términos de valor. Porque en muchos de esos municipios tú no puedes ni siquiera evaluar el terreno porque están en propiedades del Estado o privadas. Ahora, ¿a qué punto yo insisto? Yo insisto en la necesidad de que en los ayuntamientos se trabaje en función de generar verdaderos impuestos posibles. No es lo mismo la capital que Oviedo y Pedernales. Y por eso insisto en la necesidad de segregar los ayuntamientos partiendo de su población y de otro tipo de aspectos como son el flujo económico. Pongo el siguiente ejemplo. Berrón Punta Cana recibe 2 millones y pico de pesos todos los meses. 2 millones y medio, Berrón Punta Cana. Sin embargo, fíjense cuánto se genera en Berrón Punta Cana. Entonces, yo creo igual que tú, Faustino, que partiendo del desarrollo que se produzca ahí es que debe recibir los ingresos. Y luego está la transparencia en el uso de esos fondos a fin de que los ayuntamientos no lo inviertan en un reparto clientelar, sino que sean fondos especializados. Pongo el siguiente ejemplo, señores. Los llamados sindicatos cobran aquí, en la capital, todos los días a los choferes por el uso de la vía pública más dinero que lo que recauda el ayuntamiento de la capital todos los días. Porque cada chofer que sale le paga al sindicato. Y es un bien público eso. Claro. Yo quiero señalar que el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio en algunas municipalidades viendo el tema de la calidad del gasto y eficiencia. Y se evidenció de que hay muchos ayuntamientos que esos servicios que comenta Waldy, tan primarios como la recogida de basura, no se pagan. Y en la mayoría de ellos, incluso hasta se terceriza este servicio. Es decir, no es ni la propia municipalidad que lo hace, sino que se le da y se le pasa a otra persona. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema de fiscalización y de mejora de los recursos humanos para poder lograr esto. Y el tema del IPI va a ser imposible en juntas de distritos municipal que el 100% o la mayoría son rurales y donde el IPI se cobra a propiedades que están en las zonas urbanas principalmente. Entonces, esto va a ser muy, muy complejo de que pueda elevar recursos necesarios y suficientes para las municipalidades. Y evidentemente yo insisto en que las municipalidades tienen que avanzar en procesos de coordinación y si tiene que ser a través de un marco legal, que se definan protocolos de coordinación para que los recursos nacionales sean bien administrados, sean bien transferidos a lo que se está haciendo en el desarrollo local, debemos avanzar en ese camino. Bueno, hasta ahora hemos conducido la conversación con preguntas nuestras. Podríamos dejarle libertad a ustedes de cómo están mirando el panorama y algunas recomendaciones. A mí me asalta la idea de que va a ser una transición muy ajustada. Si ustedes lo piensan bien, del domingo al 24 de abril es un mes y una semana. Waldy tiene mucha experiencia en transición y ese tipo de cosas. Pero le dejo la palabra por si tienen algún tema. Pero dejo esa idea porque me llegó de repente a la mente. Hay un tema del tema de género, de la equidad de género, que
que es importante, porque ahora la nueva ley aumentó la cuota, le da un mínimo de 40% hasta 60%. Y realmente de las 17.300 y pico de candidatos y candidatas que hay a nivel municipal, exactamente hay un 40.1%, que son 7.000 y pico. Pero es evidente que todas esas mujeres no van a salir. Por tanto, la representación de la mujer de nuevo quedaría como un 20 y pico por ciento, muy por debajo de ese 40% de candidatas inscritas. Bueno, por ahí está la voluntad del elector. ¿Qué se puede hacer? Está relativamente la voluntad del elector, porque es el tema que ponía McKinney. Aquí la voluntad del elector se conduce, se influye por una determinada variable de la cultura política y del sistema político. Es decir, no hay tanta conciencia y no hay tanta capacidad de decisión en esta democracia representativa que nosotros tenemos. Entonces, ese es un tema importante, porque aunque hay candidatas mujeres nuevas, pero realmente la gran mayoría son los mismos alcaldes que estaban antes, que se tratan de reelegir. La transición para mí es muy preocupante. Esta transición iba a ser de 2 meses y medio y va terminando siendo en 1 mes y 8 días. Y contando. Pero esa transición también va a estar afectada por 2 cosas. Primera vez, un voto preferencial. Eso va a significar que muchísimos candidatos a regidores van a terminar en el Tribunal Electoral. Y vamos a estar en la transición juramentando gente con ese proceso de impugnaciones. Wow. Y a eso súmale que ahora mismo, a partir de hoy, comienzan a llegar recursos de los candidatos a diputados que tienen el problema entre las reservas y la participación en la primaria a ese Tribunal Electoral. O sea, ese tribunal se va a juntar el martes que viene con los recursos de los regidores, candidatos a regidores que recurran, más los candidatos a diputados que entienden que no se les puede excluir de la boleta. Eso va a ser altamente preocupante. Y segundo, vamos a tener la conformación de consejos municipales en medio de un gran proceso electoral bien fuerte con relación a lo presidencial, a menos 15, 20 y pico de días antes de unas elecciones presidenciales. ¿Qué significa eso? Que los ánimos van a estar en tanto encontronazo que quizás va a ser muy difícil conformar consejos municipales el 24 de abril. ¿Cuándo? Es muy posible que aquí tengamos 3 fuerzas, aunque una muy minoritaria, y esa fuerza minoritaria estaría altamente compitiendo y enfrentando a otras fuerzas también. La ley prevé algo de que tú no tengas al sustituto del que está ahí. ¿Al sustituto? Por ejemplo, va a haber problemas, impugnaciones, estarán en los tribunales y es muy probable que no estén conformadas esa sala capitular el 24 de abril. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? No, porque yo puede pienso... haber 1 o 2 impugnaciones, exacto, van a hacer el quórum. Ahí sí se va a presentar el problema de que el que lo proclamó la Junta Municipal va a ir a tomar posesión. Pero cuando venga la decisión del Tribunal Electoral, el tipo tendrá que salir. Y eso pasó con unos diputados en el 16. O sea que eso puede pasar. Pero todo eso es muy conflictivo. Explícalo de nuevo. Estamos hablando de que yo perdí, pero no perdí, voy al Tribunal Superior. Entonces, bueno, el que yo perdí frente a Nelson el día el 24, creo que es, ¿verdad? De abril. Nelson asume. Luego yo sigo mi proceso con el Tribunal Superior Electoral. Resulta que si yo tengo ganancia de causa, entonces quitan a Nelson y asumo yo. Claro. Así mismo. Sí. Pasó en Santo Domingo Este con los sustitutos del que mataron al regidor y que además fue preso el suplente. Y el Consejo nombró uno y luego el Tribunal Electoral ratificó otro y al final el Tribunal Constitucional decidió otra cosa. Pero puede salir un regidor o regidor electo por las inhabilidades e incompatibilidades que establece la ley, que cualquier municipio puede, dentro de los siguientes 15 días de electo, puede ir a la Junta Municipal Electoral a objetarlo porque viola alguno de esos requisitos. Bueno, señores, solo el coronavirus está más peligroso y tiene mayor incertidumbre que la política electoral. Se nos quedó en la polarización electoral que hay, que se va a tragar a los partidos pequeños
que tienen candidatos. Como siempre. Recuerden que en el 96, el 97% de los que votaron lo hicieron al bloque PRM o al bloque PLD. Gracias, Herido Rego. Muchísimas gracias a Faustino Collado, que hace mucho que no lo veía, y ya es un habitué. Yo también. O al diciembre. Desde los tiempos de la universidad. Sí. Ay, pero seguimos aquí. Somos contemporáneos. Seguimos aquí con las mismas ideas en defensa de nuestro pueblo. Eso es recíproco. Vamos a una pausa, señores. Muchísimas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal. Continúa. Calma, que no pande el cúnico. También hay que hablar de tecnología en unas horas en las que de manera progresiva la gente va aumentando los niveles de tensión, pero hay que también diversificar la agenda. No me digas que tú me vas a hablar de tecnología y coronavirus, por favor. Un poquito nada más. Buen día, amigos televidentes. Buen día, querida Adi. Vamos a hablar de las fake news, o sea, las noticias falsas. ¿Por qué? Porque los medios electrónicos, las redes sociales, en el internet, ¿qué pasa? Nos bombardean con muchas noticias falsas, principalmente por este asunto del coronavirus, por los asuntos políticos. Entonces el tema de hoy es: aprendamos a diferenciar las noticias falsas en la red. Si tiene alguna pregunta, alguna recomendación, agréguenos en las redes sociales Medina Costa en Twitter y Medina Costa 1 en Instagram, que estaremos subiendo la presentación. Lo primero que queremos decirle, mi querida Adis, ¿qué son las fake news? Las noticias falsas son solamente un tipo de engaño que nos presentan a través de los medios electrónicos, la prensa digital, escrita, para manipular la conciencia de quienes tienen este tipo de mensaje. Por ejemplo, nosotros pusimos una bandera dominicana y disque libre de coronavirus. Mentira, nosotros ya tenemos coronavirus, ¿me entienden? Entonces, mucha gente quiere manipular nuestra conciencia a través de un bombardeo de noticias falsas. Lo primero que nosotros recomendamos es que no confíes en los titulares. ¿Por qué? Porque las personas creadoras de las noticias falsas en las redes sociales utilizan estos tipos de titulares muy llamativos. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Cuando llaman nuestra atención, entonces ya ellos comienzan a lograr lo que quieren: manipular nuestro subconsciente. Utilizamos un ejemplo. Nicolás Maduro asegura ya tiene la cura del coronavirus. Y ese mensaje, eso estuvo circulando por las redes sociales hace un tiempecito. Entonces, y muchas veces cuando lees el cuerpo de la noticia no se parece en nada al titular. No se relaciona una cosa con otra, pero ¿para qué hacen ese tipo de titular? Para vincularte. Entonces te sorprende, te llama la atención y ya comienzan a engancharte de esa manera. Otra de las recomendaciones es en WhatsApp. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos más WhatsApp que cualquier otro tipo de plataforma. Hay que aprender a identificar los mensajes reenviados. ¿Cómo? A través de la etiquetita, de la flechita doble que te dice reenviado. ¿Por qué? Porque muchas veces algunas de las informaciones que nosotros recibimos son solamente cadenas que una persona le envía a otra y la otra persona los reenvía, simplemente porque le dicen por favor reenviar, o porque se vincula dicha noticia sin confirmar si realmente o no lo que está ahí es como se dice, ¿verdad? Muchas veces es una manipulación. Pusimos un ejemplo que a cada rato pasa a través de los medios electrónicos de unos buenos días, para que los televidentes se puedan reír un momentito. Otra de las cosas que hay que prestar atención a través de las noticias falsas es prestarle una especial atención a las fotos o los archivos de multimedia. ¿Por qué? Lo que son las fotos, los videos, se pueden manipular. Y las noticias falsas tienen distintos niveles: a través de textos que se pueden enviar de manera masiva, o a través de una foto o un video. Algo que estuvo circulando hace unos años fue, por ejemplo, esta entrevista que se le hizo al actor Paul Walker, que él falleció en un accidente automovilístico, y la gente decía que él no había fallecido, sino que era solamente un montaje que él había hecho, que quería desconectarse. Hubo muchas noticias falsas. Muchísimas noticias falsas. Y desde hace mucho tiempo, entonces se va viendo cómo eso se ha convertido en un lucrativo negocio para personas o grupos de personas que lo hacen muchas veces porque esos views les dan un reporte directo de dinero, o porque sus empresas dirigen alguna campaña con la que atraen a su público blanco. Exactamente, es un beneficio muy grande que obtienen algún grupo de personas o una persona individual a través del manejo de las noticias falsas. Por eso nosotros tenemos que saber cómo filtrar dicha información. Como por ejemplo, si nosotros vemos una noticia de esa manera, tenemos que confirmar la fuente. Como por ejemplo, a través de los medios, de las redes oficiales del canal de CDN, si usted tiene duda de alguna información, solamente debe de acceder al Instagram, por ejemplo, de CDN, al Facebook o a la página oficial, y percatarse si la información está publicada en estos medios, que son medios responsables, y entonces confirma si es real. Siempre
siempre vaya a la fuente para confirmar si una información es real o no. Otra de las alertas mayores que tenemos que prestar atención es algunos mensajes que luzcan diferente. Ahorita tú dijiste que quizás el titular no se relaciona con el contenido de la información y muchas veces la información está totalmente mal escrita, de una forma absurda, no tiene coherencias, con un montón de faltas ortográficas, y ahí realmente nos percatamos de que esa información no es real. ¿Por qué? Porque los medios que tienen cierto carácter de responsabilidad y un honor a través del tiempo que deben de mantener, siempre prestan especial atención a este tipo de cosas. No se puede dar un lujo de un medio de prensa, por ejemplo, tener alguna publicación llena de errores ortográficos. ¿Por qué? Porque lo desprestigia. Entonces hay que prestar atención al contexto, ¿verdad? Vamos a seguir. Hay que mantener al margen los propios prejuicios. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces ya nosotros tenemos una creencia y automáticamente vemos un titular de una noticia o una información y nos vinculamos sentimentalmente a esto o emocionalmente lo entendemos bueno y válido. Como por ejemplo, esto es una noticia que estuvo circulando en los medios electrónicos hace un tiempecito. Un pastor dijo que fue al infierno y mató al diablo. O sea, TV Joshua se hizo súper famoso con este tipo de información y mucha gente lo reenviaban. ¿Por qué? Porque a través de la religiosidad se vinculaban a este tipo de información y entonces los replicaban sin darse cuenta que era una noticia falsa, ¿me entiende? Vamos a seguir con esto. Esta parte a mí me dio mucha risa. Las noticias falsas se viralizan. ¿Por qué? Porque la gente se identifica mucho con este tipo de cosas y lo envía hasta de manera jocosa. Y hay que señalar, Juan Manuel, también a propósito de esto, que la noticia falsa siempre por parte de sus creadores tiene un elemento de sensacionalismo. Claro. Entonces, como ese morbo provoca contagio, la gente lo reenvía muy fácilmente. Claro, y te vincula sentimentalmente. Tú acabas de mencionar el morbo. Miren, por ejemplo, salió esta publicación hace unos meses. Esta chica, fulanita de tal, acaba de ganar un premio por una competencia de Olimpiada de Matemáticas y utilizaba la imagen de ¿quién? De una actriz porno, de Mia Khalifa. Entonces, muchas personas lo viralizaron y dijeron que sí, que se ponen muchos otros tipos de noticias, pero este tipo de cosas no. Si tiene alguna pregunta o quiere hacernos alguna recomendación basada en este tipo de cosas sobre la noticia falsa, agréguenos a nuestras redes sociales. Medina Acosta en Twitter y Medina Acosta 1 en Instagram, en la cual estaremos subiendo la presentación del día de hoy para que todos ustedes puedan acceder a ella. Bien, mi querida Muchísimas Adis, gracias. Siempre este conocimiento es oportuno, más en un fin de semana de elecciones y de mucha información de coronavirus en el que hay que hacer limpieza de la información que uno recibe. Exactamente. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en Enfoque Matinal, más en la programación de CDN, así que les invito a estar en sintonía. Buenos días.